Bien, vamos entonces ahora a considerar un vector aleatorio tridimensional definido sobre un espacio de probabilidad omega fp. La distribución de ese vector aleatorio n-dimensional p sub x se llama distribución acumulativa conjunta de las variables aleatorias x1, x2 hasta x sub n. La función f sub x definida sobre Rn por f sub x igual a f sub x de un x, la vamos a definir como p sub x del intervalo menos infinito x, con x en Rn. Esta función se acostumbra a llamar función de distribución acumulativa conjunta, de las variables aleatorias x1, x2 hasta xn. Acumulativa conjunta de las variables aleatorias x1, x2 hasta x sub n. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Si x es igual a x1, x2 hasta x sub n son elementos de Rn, entonces f sub x de x estaría dado por lo siguiente. Entonces f sub x de x es igual a la probabilidad de que x sea menor o igual que x, y esto coincide precisamente con la probabilidad de que x sub 1 sea menor o igual que x sub 1 hasta x sub n menor o igual que x sub n. Veamos una pequeña observación inicial. Vamos a considerar entonces que tenemos dos variables aleatorias. Vamos a considerar que x1 y x2, variables aleatorias reales. ¿Listo? Y vamos a suponer que tienen función de distribución acumulativa conjunta f. Distribución acumulativa conjunta f. Entonces nosotros podemos observar lo siguiente. Vamos a tratar de ver cuál sería la función de distribución de la variable aleatoria x sub 1. Entonces veamos a ver qué sería f sub 1, f de x sub 1 evaluada en un x. Pues esto sencillamente sería la probabilidad de que x sub 1 sea menor o igual que x, con x en los reales. Y esto, pues obviamente es igual a la probabilidad de, sabemos que es el conjunto de todos los omega en omega, tales que x sub 1 de omega es menor o igual que x, y esto lo podemos intersectar con el omega total. Y ahora vamos a reescribir el omega. El omega lo podemos escribir de la siguiente manera. Entonces, esto es igual, conjunto de todos los omega en omega, tales que x sub 1 de omega es menor o igual que x, y esto intersectado con el conjunto, con la unión de conjunto sobre k de los conjuntos de todos los omega en omega, tales que x sub 2 de omega es menor o igual que k. ¿Listo? Con k los naturales, o k variando de 1 a infinito. Esto es igual entonces a la probabilidad de la unión, k variando de 1 a infinito, de que x sub 1 sea menor o igual que x y x sub 2 sea menor o igual que k. Bien, pero esto a su vez, por lo que sabemos de las propiedades de la medida de probabilidad, esto va a ser igual al límite, ¿sí?, cuando k tiende a infinito, de la probabilidad de que x sub 1 sea menor o igual que x y x sub 2 sea menor o igual que k. Y esto, a su vez, pues no es otra cosa que el límite cuando k tiende a infinito
de la función de distribución acumulativa conjunta de las variables aleatorias x1 y x2 evaluada en el punto xk. Lo que nos está indicando esto es que nosotros podemos, a partir de la función de distribución acumulativa conjunta de las variables aleatorias x1 y x2, determinar la función de distribución acumulativa de la variable aleatoria x1 y análogamente la de la variable aleatoria x2. Análogamente, se tiene que f de x2 evaluado en y es el límite cuando x tiende a infinito de la función de distribución acumulativa conjunta evaluada en el punto xy. En general, se tiene que, si x1, x2 hasta xn son variables aleatorias reales definidas sobre un espacio de probabilidad omega fp, ¿sí? Con distribución conjunta, función de distribución conjunta, f, distribución conjunta f. Entonces se puede ver de manera análoga a lo que hicimos hace un momento, que la función de distribución de la variable aleatoria x sub j evaluada en un x no es otra cosa que el límite cuando x sub 1 tiende a infinito del límite cuando x sub 2 tiende a infinito, límite cuando x sub j menos 1 tiende a infinito, límite cuando x sub j más 1 tiende a infinito, etcétera, hasta límite cuando x sub n tiende a infinito de la función de distribución acumulativa conjunta evaluada en x1, x en el lugar j y hasta x sub n. Es decir, que nosotros podemos, a partir de la función de distribución acumulativa conjunta, determinar las llamadas funciones de distribución marginales. Finalizamos esta sección recordando la definición de lo que es la función de probabilidad conjunta de variables aleatorias discretas. Entonces tenemos la siguiente definición que dice que si tenemos, sean x1, x2 hasta x sub n, variables aleatorias reales discretas. Entonces, la función definida por, veamos a ver cómo, por f sub x evaluada en un x igual a la probabilidad de que x sub 1 sea igual a x sub 1 hasta x sub n igual a x sub n. Está definida por, entonces, f de x1 hasta x sub n evaluada en x1 hasta x sub n, y esto lo vamos a definir como la probabilidad de que x sub 1 sea igual a x sub 1 hasta x sub n igual a x sub n si x1, x2 hasta x sub n pertenece al rango de las variables aleatorias x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Entonces, si x sub 1, x sub 2 hasta x sub n pertenecen respectivamente al rango de x1,
x2 hasta x sub n y vale 0 en otro caso. Esta función se llama función de probabilidad conjunta, función de probabilidad conjunta de las variables aleatorias, ¿sí? Variables aleatorias discretas x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Como una observación, tenemos la siguiente, entonces una nota. Fíjense que si x1 y x2 son variables aleatorias discretas, reales discretas, entonces la probabilidad de que x sub 1 sea igual a un x es igual a la probabilidad de que x sub 1 sea igual a x intersectado, ¿sí?, con la unión sobre todos los y de que x sub 2 sea igual a y. Y esto es igual a la probabilidad de la unión sobre y de que x sub 1 sea igual a x y x sub 2 sea igual a y. Pero esto, por propiedades de la medida de probabilidad, no es otra cosa que la suma sobre y de la probabilidad de que x sub 1 sea igual a x y x sub 2 sea igual a y. Análogamente, se tiene que la probabilidad de que x sub 2 sea igual a y es la suma sobre y de la probabilidad de que x sub 1, la suma sobre